Hola, bienvenido, bienvenida a la segunda cápsula del módulo de autocuidado emocional. En la cápsula anterior revisamos brevemente qué entendemos por estrés y por burnout. En esta segunda cápsula es importante que podamos diferenciarlo de lo que le llamamos traumatización vicariante y particularmente qué podemos hacer para evitar o revertir el tema del estrés negativo, del burnout y de la traumatización vicariante. Primero que nada, debemos de entender que cuando hablamos de traumatización vicariante, nos estamos refiriendo a la serie de síntomas que experimento de manera prolongada, es decir, no solo una ocasión, a partir de la atención directa con personas que han vivido o sufrido experiencias traumáticas. La traumatización vicariante la vamos a encontrar o la pueden escuchar en la literatura o en otras revisiones o programas como un tipo de estrés postraumático secundario. El nombre un poco más particular es de traumatización vicariante porque hace referencia a esa forma en la que yo, sin haber vivido la experiencia traumática, a partir de la narrativa de la persona, es decir, cómo me lo cuenta, empiezo a generar una serie de síntomas o mi cuerpo y mi mente empiezan a reaccionar de manera desproporcionada a esas experiencias que no son propias, pero que me meten en una dinámica en donde mi mente y mi cuerpo no logran identificar que no son mías. Cuando estas serie de respuestas las podemos encuadrar sintomatológicamente, decimos que una persona puede o está desarrollando traumatización vicaria. Los principales síntomas de la traumatización vicaria o vicariante es una respuesta exacerbada del cuerpo, es decir, mi cuerpo reacciona de más a las situaciones cotidianas con una gran cantidad de ansiedad, una gran cantidad de preocupación o de pensamientos catastróficos, es decir, una serie de ideas que se van presentando por antelación a todo aquello que se me presenta cotidianamente, pero de manera negativa. Otro de los síntomas importantes de la traumatización secundaria o vicaria es que puedo presentar imágenes que no son mías, pero que me están bombardeando cotidianamente como si yo las hubiera vivido. Entonces, la traumatización vicariante es un tipo de alteración muy particular vinculado con mi salud mental. Es particularmente importante poner atención en las personas que atienden víctimas o sobrevivientes. Es fundamental diferenciarlo del burnout porque el burnout afecta mi identidad laboral, pero la traumatización vicariante lo que va a generar es un proceso sintomatológico similar al estrés postraumático, pero sin que yo haya vivido de manera directa el evento. La traumatización vicaria o secundaria es importante que enfaticemos que no se puede o no es conveniente que trabajemos este tipo de alteraciones de manera colectiva. Primero necesito ayudarle a la gente a entender qué es lo que le está pasando de manera individual, de manera especializada y después volverlo a acercar a los grupos profesionales o institucionales. Bueno, ahora la siguiente pregunta es ¿qué hago cuando tengo estrés negativo, burnout o traumatización vicariante? El autocuidado es la estrategia de primera línea enfocada a revertir o menguar el efecto de la vida institucional en mi salud, tanto física como mental. Es importante entender que cuando hablamos de autocuidado son habilidades que tengo que ir desarrollando. El autocuidado no es que yo lea un manual o que empiece a hacer una actividad y listo. El autocuidado lo entendemos como una habilidad que debo de ir desarrollando. Debo de entender que mi cuerpo, mi mente, necesita estrategias para afrontar de manera correcta el estrés, el burnout y aquellos elementos que me ponen en riesgo para el tema de traumatización vicariante o secundaria. El autocuidado así lo podemos entender, como les decía, como una primera serie de actividades que se van a volver habilidades en el tiempo que me permiten manejar de mejor manera el estrés. Ahora recuerden, el estrés es la base del burnout y está sumamente vinculado con el tema de trauma vicario. Ahora, cuando yo hablo de estrés y cuando hablo de cómo puedo impactar positivamente en mi salud mental y emocional para autocuidarme, es importante entender que el trabajo consume la mayor cantidad de tiempo de mi vida y de mi vida cotidiana. Si hiciéramos una escala, la mayoría de las personas dedicamos un gran tiempo al trabajo. Recuerden que cuando hablamos de un gran tiempo al trabajo, involucramos o contemplamos el tiempo que me tardo en arreglarme para ir a mi trabajo, los tiempos de traslado para llegar a mi trabajo, tanto de ida como de vuelta. Mayoritariamente las poblaciones en América Latina dedicamos entre 14 y 16 horas al trabajo. Significa
que el trabajo consume la mayor cantidad de tiempo en mi vida. Entonces, por eso es muy importante. Mi trabajo debo de protegerlo y de cuidarlo porque me da una identidad. Si empiezo a tener síntomas, la opción no es dejar mi trabajo, porque ya sabemos que ocupa una gran cantidad de mi tiempo y me da una identidad personal y profesional. Entonces debo de tratar de favorecer dos tipos de acciones en particular, además de las que han estado revisando en la plataforma. Cuando hablamos de favorecer el autocuidado y revertir el estrés negativo, hablamos de dos tipos de felicidad que es importante favorecer. La felicidad que le llamamos hedónica, que es un tipo de felicidad más orientada a obtener cosas muy efímeras, muy rápidas, pero que me dan un cierto tipo de placer y es benéfico. Por ejemplo, comprarme ciertas cosas, asistir a ciertos lugares o realizar ciertas actividades. Pero hay un tipo de felicidad que es diferente y que hoy en día estamos entendiendo que favorece el autocuidado en mayor medida. Ese tipo de felicidad le llamamos felicidad eudaimónica. La felicidad eudaimónica está vinculado con ese tipo de felicidad que experimento al encontrarle sentido a la vida cotidiana o sentido a la vida. Hay actividades, por ejemplo, que me vinculan más con la vida cotidiana, que me ayudan a favorecer, no a desarrollar solamente un tipo de felicidad hedónica, sino a favorecer un tipo de actividades que favorecen mi identidad con el entorno, con la gente e incluso con mi institución. Recuerden, no todo en el tema de autocuidado está vinculado con la remuneración económica. Hay un buen de actividades que podemos realizar que favorecen ese otro tipo de felicidad y que es muy benéfico para la persona y para la institución.